Tengan todos, como siempre, los días miércoles tenemos un programa llamado Huellas en la Historia. Hoy la ventaja que tenemos es que la invitada está aquí y ya podemos comenzar el programa de una vez. Damos gracias al Señor por todos los que se están conectando, los que se van a conectar y los que han de ver este video en diferido, tanto por acá por Facebook como en nuestro canal de YouTube Avivamiento Guatire. Vamos a esperar un poquito que la gente siga conectándose para darle inicio. Está haciendo un poco de calor acá. Sí. Yo creo que eso es algo mundial, al menos en estos lados del Caribe. Tenemos información también que en Ecuador está haciendo un calor muy fuerte también. Acá en la ciudad donde vivimos, en Guatire, estado Miranda, en el municipio de Zamora, hay un calor bastante fuerte. Y no ponemos un ventilador porque sonaría mucho en la transmisión y nos restaría un buen audio. Por eso ven a mi esposa con un abanico que le regalaron por el Día de las Madres, si más no recuerdo, o antes del Día de las Madres, adelantado por el Día de las Madres. Ella está allí disfrutando de ese airecito fresco, personalizado. Comparta, siempre le pedimos que compartan este link. Vamos a tomar el teléfono, pongámoslo en silencio, en modo, y vamos a aprovechar también de compartir esta transmisión en todos los canales, en todos los grupos de WhatsApp que tenemos. Vamos a aprovechar que mi esposa tenga el teléfono acá y ya puede transmitir, decir que estamos ya en vivo para que los grupos nuestros de Alvivia Guatire y Alvivia Guayaquil se vayan uniendo, que sé que están siempre muy prestos a esto, a estar muy pendientes de la transmisión. Elaine Gámez, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ya seguimos esperando que se conecten un poco más de personas para ya terminar de hacer todos los saludos, todas las informaciones que siempre hacemos y lo que comentamos previo a cada programa. Hoy vamos a tener un programa un poco diferente. Huellas en la Historia va a ser un poco diferente, pero siempre enfocado en tratar de traer una palabra que bendiga, que edifique, que exhorte, que consuele, que traiga transformación, que les motive, en el buen sentido de la palabra, a no querer ser iguales. Yo creo que para poder dejar una huella en la historia necesitamos ser diferente. ¿En qué sentido? No podemos dejarnos llevar, no podemos conformarnos al sistema. Merjury desde Colombia, desde Cúcuta. Dios te bendiga, pastora Merjury, tu esposo Miguel Martínez. Desde acá, desde la ciudad de Guatire, desde Venezuela, les saludamos. Compartan este link con sus grupos de WhatsApp, de su iglesia, de trabajo, de líderes, para que más personas sean edificadas a través de este live que estamos haciendo hoy. Hoy estamos a 17 de mayo del año 2023. Hoy nos acompaña la primera dama, como siempre le digo, Ivonne Glenda Vera Cruzati, hija de Jacinto Vera y Gloria Cruzati. Así que bueno, vamos a tener un programa bien ameno. Se están añadiendo cada vez más. Gracias al Señor por lo que se están añadiendo a la transmisión. Compartan este link con más personas para que podamos llegar a más contactos, a más amigos a través de esta transmisión. Importante que nos mencione, algunos les conozco y puedo nombrarles y saber de dónde son. Importante que usted coloque de qué parte del globo terráqueo, de qué parte del mundo, de qué continente nos está sintonizando, nos está viendo en esta transmisión en vivo, ya que tenemos amigos que se conectan de Chile, Argentina, México, Perú, Costa Rica, Honduras, de Suiza, Corea del Sur, de la India, entre otros lugares, Colombia,
También nos contactaron y nos visualizaron también desde Antigua y Barbudas, también desde la Patagonia. Clederson, Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿En qué parte del globo terráqueo te encuentras? ¿Sigues en Colombia? Por favor, avísanos para saludarte de donde nos estás viendo. Ya se conectó José Tobar, también de acá de Guatire. Aleluya, aleluya. Eugenio, Dios te bendiga. Eugenio mandó una palabra de saludos. Dice, vamos a ver si lo puedo leer. Un poquitico más acá. Aleluya. Bendiciones. Bueno, ahí están los saludos desde donde. Vamos a ver qué nos dice de dónde nos está saludando. Vamos a esperar que la notificación del mensaje se pueda mover y podamos leer el texto. Dice, aleluya, bendiciones. Me imagino que está saludándonos. Bueno, como siempre vamos a entonar un cántico para que podamos compartir entonces un poco de lo que mi esposa quiere hablarnos el día de hoy. Santo,
refugio, mi fortaleza, la roca, mi roca fuerte, el Dios de mi salvación. Ya se han ido conectando más personas. Saludamos a Nairis desde allá, desde Monterrey, México. Stephanie Ávila, Dios te bendiga. Escríbenos de qué parte nos está sintonizando, si es de acá de Venezuela o qué parte del mundo nos estás viendo, por favor. Dice Eugenio, saludos, bendiciones para usted y su familia. Bendiciones, Eugenio. Gracias por estar conectado en este momento, en esta transmisión, en este programa Huellas en la Historia. Tengo tiempo desde que iniciamos este programa. En algunas oportunidades mi esposa me ha acompañado, pero este programa en especial para mí tiene una importancia muy grande porque en este nuevo tiempo, esta nueva temporada, en este nuevo año que ya estamos ya en el mes quinto, queremos compartir un poco siempre cada cierto tiempo hablamos de la importancia de dejar huellas en la historia. ¿Qué significa dejar huellas en la historia? ¿Por qué el programa se llama Huellas en la Historia? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, los hijos de Dios? Creo que tiene que ver mucho porque el Señor nos manda a dar testimonio. Uno del mandato en la gran comisión es ir y predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Dice que el que creyere, sea bautizado, será salvo, y que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. No podemos, si queremos traer transformación a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, a nuestra provincia, a nuestro distrito, como sea que lo llamen en tu país, a nuestro lugar donde residimos, a nuestro país, necesitamos enfocarnos en dejar huellas. ¿Por qué tengo que hablar de dejar huellas? Porque uno de los mandatos de Jesús, de las órdenes de Jesús o de las declaraciones de Jesús fue: ustedes son sal de la tierra. Ustedes son luz del mundo, y como sal preservamos y como luz marcamos, alumbramos para que se vea el camino. Y el mismo Jesús dijo, la luz no se puede ocultar. Dice el Salomón que la palabra de Dios era lámpara a sus pies. Entonces, si queremos ver el camino que estamos llevando, que hay en el camino para no tropezar, necesitamos tener la lámpara, que es la palabra de Dios. Y hoy queremos hablarte un poco de esto. ¿Qué es huellas? ¿Qué son huellas? ¿Qué son las huellas? ¿Cuál es la huella que tú necesitas dejar en tu generación? ¿Cómo tú quieres ser recordado? Es una pregunta. ¿Cómo quieres tú ser recordado? ¿Como alguien que alguna vez sirvió a Jesús, pero que luego se apartó y que terminó el final de sus días, lo vivió alejado de Dios y no tuvo la capacidad, no tuvo la determinación de regresar a su Creador? ¿Cómo quieres ser tú recordado? ¿Como aquel que ofendió a Dios, que hizo lo malo, como aquel que estaba en el lugar equivocado, que hizo lo malo, y que ahora nadie quiere saber de ti porque te equivocaste, cometiste un error? La gente recuerda, más que cometió el error, recuerdan a aquel que rectificó, y Salomón decía que rectificar era de sabio. Así que bueno, no le tomo más tiempo. Quisiera que mi esposa, ella ha preparado algo para nosotros el día de hoy. Ha estado inquiriendo, en todo el día ha estado allí, entre esos quehaceres y propios del hogar, pero ha estado inquiriendo en el Señor para compartir con nosotros un poco de eso que Dios le ministró para que podamos recibir. Dicen por aquí, saludos conectados desde... Vamos a ver un poco más acá. Ella está conectada desde Guayaquil. Aleluya, Shirley, Dios te bendiga, hija. Gracias, Señor. Bueno, te doy el paso, hermana mía. Bueno, muchas bendiciones, buenas noches para todos los que nos están viendo a través de esta red social, Facebook. Es un placer para mí estar con ustedes en este día.
un privilegio. Realmente no quiero hablar de mí, porque yo pienso que la persona más importante aquí es el Señor, y es a quien nosotros tenemos que seguir. Lo único que yo puedo decir es que, bueno, yo soy un testimonio vivo del poder de Dios, que soy sierva de Cristo por amor, no es algo impuesto, no es algo que alguien me impuso, valga la redundancia, sino que desde que conocí al Señor Jesús y Él me encontró, desde ese día decidí darle mi vida a Él completamente, y desde ese momento mi vida ha sido para Él. He vivido para Él, he vivido para servirle, he vivido para honrarle, he vivido para obedecerle, he vivido para estar rendida a sus pies. Y yo quiero leer un texto que es de lo que quiero hablarles esta noche, en Huellas en Historia, y está en la carta, permítanme aquí, está en Primera de Timoteo, capítulo 6, y en el versículo 20, es el último, perdón. Sí, tengo mi ayudante aquí, este aparatico que es de mucha bendición en este momento. Dice así: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En ese momento estaba en auge una nueva doctrina por allí rondando, ¿verdad?, que le llamaban la nueva ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y luego se despide Pablo de Timoteo y le dice: la gracia sea contigo, amén. Y en 2 de Timoteo él le manda otro escrito, ¿verdad?, a Timoteo, donde él le dice, no quiero leerles todo, una porción, pero le recomiendo que lea el primer capítulo de 2 de Timoteo. Y en el versículo 8 le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Esto me gusta, dice: nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aleluya, qué bonito. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo: guarda lo que se te ha encomendado y evita las profanas pláticas sobre cosas vanas. Creo que en este tiempo el deseo de Dios y el llamado de Dios es que nosotros prediquemos el Evangelio de Jesucristo, prediquemos la verdad, enseñemos la verdad. Como está escrito, dice en su palabra que la verdad nos hará libre, que conoceremos la verdad y ésta nos hará libre. No se puede dejar una huella en la historia basado sobre vanas palabrerías, ¿verdad? Como le dice Pablo a Timoteo, basado sobre cosas, sobre pláticas vanas, sobre pláticas profanas, pláticas vanas que no están aportando para el conocimiento del Señor Jesucristo y no aportan para el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que le dice en la segunda carta a Timoteo. No aportan para esto. Entonces, yo creo que en este tiempo Dios nos está llamando a los siervos de Cristo a que enseñemos la palabra del Señor de una manera sencilla y de una manera entendible, pero al mismo tiempo de una manera contundente y radical. Cuando hablo de radicalismo, yo no me estoy refiriendo al legalismo, porque lamentablemente el término radical en la actualidad, en el argot cristiano, se está utilizando
de una manera incorrecta, para dar a entender que se refiere al legalismo que en algunos lugares aplican. Yo no estoy hablando de legalismo, ni Pablo habla de legalismo. Estamos hablando yo hablo de radical en el sentido de que nosotros debemos apegarnos a lo que dice la palabra del Señor, apegarnos a las Escrituras, vivir de acuerdo a lo que el Señor establece en su palabra. Y nosotros como siervos de Jesucristo, como ministros de Cristo, estamos llamados a dejar una generación que continúe con ese legado. Yo creo que, como lo hemos dicho en otros programas, lo sigo manteniendo, nosotros estamos viviendo los tiempos más poderosos de todos los tiempos que ha habido en la historia de la Iglesia de Cristo en la tierra. Estamos viviendo los tiempos más gloriosos, estamos viviendo los tiempos de evangelizaciones masivas, de focos de despertar en algunos lugares de la tierra, en algunos países hay un despertar. Sé también que en algunos lugares hay como ese destello de la gloria de Dios, como un chispazo de un avivamiento. Estamos viviendo tiempos donde se ha propagado el evangelio del reino como nunca antes sobre la tierra. Entonces, estamos viviendo tiempos poderosos. Y también creo que son tiempos poderosos porque estamos a la espera de una promesa que Dios vino haciendo desde hace muchísimo tiempo a través de sus siervos los profetas acerca de un gran avivamiento. Así como por allí también hay un anuncio de que, bueno, de fenómenos naturales, de desastres naturales que van a ser de forma global. De esa misma manera, Dios también está hablando de que en estos últimos tiempos se va a desatar un gran avivamiento. Y yo creo que las naciones de la tierra, todos nosotros estamos esperando que eso acontezca. Estamos esperando que suceda lo que Dios ha venido prometiendo a través de su palabra. La palabra del Señor dice que Él no, que la palabra que sale de su boca no puede volver a Él vacía. Dice que así como la lluvia cae sobre la tierra y esa lluvia produce que la tierra germine y produzca hierba fresca, hierba verde, de la misma manera la palabra que salió de la boca del Señor no puede regresar vacía a Él, sino que va a dar un fruto. Entonces, si Dios ha venido diciendo a través de sus siervos, de muchos lugares, tanto foráneos como extranjeros, ha venido diciendo, no desde ahorita, desde hace mucho tiempo atrás, viene hablando de que va a venir un gran avivamiento sobre la tierra, entonces es porque eso va a suceder. Y por eso digo que estamos viviendo los tiempos más poderosos. ¿Por qué? Porque eso puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento. Yo creo que estamos viviendo los tiempos de la parábola de las 10 vírgenes, donde dice que las 10 estaban esperando al esposo. Las 10 estaban esperando al esposo, no es que 5 sí, 5 no. Las 10 estaban esperando. Sin embargo, 5 de ellas, debido a que el esposo tardaba en llegar, 5 de ellas se quedaron dormidas y no previeron, todas cabecearon, todas estaban adormecidas, pero 5 de ellas, que se quedaron dormidas también, no previeron tener sus lámparas llenas de aceite. ¿Ves? Entonces, me refiero a eso cuando digo que estamos esperando pues un gran avivamiento, lo que Dios ha prometido. Y al mismo tiempo, de manera quizás, no sé, paradójica, contradictorio, quizás para algunos, estamos viviendo los tiempos de mayor auge de maldad, de mayor auge de pecado, de mayor auge ha sobreabundado el pecado. Ha sobreabundado el pecado como nunca antes, las cosas más inverosímiles, las cosas que no las nombraban. No está viendo Cosimo, Dios te bendiga. Sí, no las nombraban nuestros antepasados, no las decían nuestros antepasados porque siempre estábamos pues apegados a los valores, a las buenas costumbres, a la moral. Ahora se hablan tan abiertamente denigrando al ser humano a lo más bajo, a la creación, que la creación, la corona de la creación es el ser humano. Entonces,
de tal manera se ha multiplicado la maldad que el ser humano está siendo desvalorizado, y llevándolo de esa posición de ser la corona de la creación a niveles muy por debajo, incluso muy por debajo de los, sí, incluso muy por debajo de los animales. ¿Ves? Entonces, comienzo diciendo todo esto porque nos hacemos entonces una pregunta. Yo me hago una pregunta. A lo mejor usted no se la hace, pero yo sí me la hago. Una pregunta. ¿Qué estamos aportando nosotros? ¿Qué huella estamos dejando? ¿O nos sumamos a la corriente de este mundo que nos dice que todo lo malo es bueno, ¿verdad? ¿O nos sumamos a esa corriente? ¿O nos determinamos a dejar y a establecer una huella imborrable? Nos decidimos a dejar y establecer el testimonio verdadero de Jesucristo, porque creo que para eso es que el Señor nos ha separado para este tiempo. Yo me hago esa pregunta. Yo le pregunto a Dios, y para este tiempo, Señor, ¿por qué tú nos has apartado para este tiempo? Nos has permitido a nosotros, a esta generación, vivir todas estas etapas, ver de primera mano todo lo que está sucediendo, la maldad, la desidia, la anarquía, ya no hay temor, ya no hay respeto, ya incluso se ha perdido la sensibilidad humana. ¿Ves? La sensibilidad humana se ha perdido, el respeto hacia sí mismo, hacia el ser humano, hacia el congénere, hacia el prójimo. Se ha perdido el respeto a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Se ha perdido el respeto hacia la figura masculina y hacia la figura femenina. O sea, hay una cosa tan terrible que está sucediendo. ¿Y qué hacemos nosotros entonces? ¿Cuál es la huella que nosotros vamos a dejar? ¿Seguir esa misma corriente, quedarnos callados y seguir esa misma corriente, o levantar nuestra voz para anunciar el evangelio del reino? Yo creo que la iglesia de Cristo no está llamada a contender con nadie. Sin embargo, la iglesia de Cristo sí está llamada a predicar a Jesucristo, a anunciar las nuevas de salvación, a levantar la voz y decir, esto está mal, no se debe hacer, esto no está bien, esto se opone a Dios, se opone a la moral, a la buena moral y las buenas costumbres, se opone. Yo creo que este programa, bueno, así me lo inquietó el Señor, el Espíritu Santo. Por eso dije, yo no voy a hablar de mí, yo voy a hablar de Él, del Señor Jesucristo, porque se trata de eso. Se trata de que nosotros como pueblo de Dios dejemos una huella imborrable. Yo de repente, pues, me siento a veces un poquito, no sé cómo llamarlo, comprometida tal vez, comprometida y al mismo tiempo preocupada, porque hay una tendencia, y no critico eso, hay una tendencia a de repente desenfocarnos y creer que Dios nos ha llamado a nosotros, a esta generación, a hacernos famosos a nosotros mismos. Es decir, nos ha llamado a esta generación para que nosotros alcancemos nuestros sueños, para que nosotros alcancemos ministerios poderosos, numerosos, alcancemos ministerios, hagamos ministerios muy renombrados, ¿verdad? O alcancemos una posición, no solamente a través de los medios sociales, virtuales, sino también una posición y un estatus en un mundo que va en decadencia, desde el aspecto social, sobre todo, desde el aspecto humano sobre todo. Entonces, de repente hay ciertas tendencias cristianas que enaltecen al hombre, enaltecen el ser humano, enaltecen el ministerio, enaltecen el alcance que tú puedas tener como ministro de Dios. No estoy en contra de que cada quien trabaje en función de su ministerio, pero yo creo que Dios tiene un plan superior a eso, un plan mayor que eso, un plan que supera mi ministerio, supera
nuestro llamado, supera estas redes sociales, supera este programa, supera todo cuanto nosotros querramos hacer. Y es importante. Perdón, déjame terminar la idea. Y el propósito de Dios en este tiempo, pues, que hago referencia a esto porque vengo diciendo por qué Dios nos ha permitido vivir en esta generación. Y yo creo que a nosotros se nos ha encomendado una tarea que no se les había encomendado a los otros, que ya pasaron. Y somos responsables, entonces somos más responsables aún, que es lo que nos tiene que llamar la atención. Dios nos hace a nosotros responsables de que en medio de esta sobreabundancia de pecado, nosotros hagamos famoso a Jesús, que era lo que él estaba diciendo. Oh Timoteo, le dice, guarda lo que se te ha encomendado, evita las vanas pláticas, y en 2 de Timoteo, capítulo 1, 8 dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. O sea, nuestra tarea es dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Es anunciar a Cristo, es predicar a Cristo, es hablar de Cristo. O sea, deberíamos estar enfocados en anunciar el Evangelio del Reino y salvar la mayor cantidad de almas posible. Anunciar que hay un Cristo vivo. Anunciar que Jesús, la obra que Jesús hizo en la cruz está vigente y que esa es la única obra a través de la cual el ser humano puede alcanzar la salvación en la vida eterna, pero también puede alcanzar a ser feliz, a sentirse realizado, a sentirse completo, a sentirse... Mira, no hay otra cosa que el ser humano necesite, aunque el ser humano diga lo que diga, sí, necesito esto, necesito aquello, no hay otra cosa que supere esto. El ser humano necesita a Cristo como Salvador personal. Eso es lo que necesita el ser humano. El planeta Tierra necesita el ser humano. Roxana, Dios te bendiga. Roxana de hoy lo está viendo desde Argentina. Dios te bendiga, Roxana. Está en Colombia Dayemi desde Colombia. Mauricio Julio desde Colombia también. Mauricio Julio, te bendecimos, amado. Daniel Carvajal desde Monterrey, sí. México. Anaíri desde México, Chile, desde Guayaquil, Ecuador. Muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias por conectarse a este programa. Entonces, sin ánimo de atacar. Mildred, no sabemos de qué parte nos estás viendo. Si Mildred, te bendecimos. Dios te bendiga. Si lo pones de dónde estás, si estás acá en Venezuela. Mi Mildred dice. Mónica García. Si de qué parte nos estás viendo para poder saludarte. Sí, decía que el mensaje de esta época, el mensaje de este tiempo para el ser humano es que Cristo está vivo y que su obra redentora sigue vigente, que nosotros tenemos que anunciar el Evangelio del Reino. Yo creo que Jesucristo no es perdedor, porque de repente hay otra tendencia, otra tendencia a creer que se van a salvar solamente unos cuantos, ¿verdad? Y los demás se van a perder eternamente y para siempre. Yo creo que Cristo no es perdedor. Cristo es invicto, es victorioso. Él demostró en la cruz la victoria y lo ha demostrado a través de todos estos miles de años que han pasado. Cómo el Evangelio del Reino se ha extendido de una manera vertiginosa en todas las latitudes, en todos los idiomas, en todas las culturas, de una manera sobrenatural. Eso nos tiene que decir a nosotros que Cristo es un vencedor, es un victorioso. Y yo creo que a su regreso, por eso es que tiene que venir un avivamiento. Tiene que haber un avivamiento en la tierra. Tiene que haber un sacudón del Espíritu. Tiene que venir su viento fuerte, el viento fuerte del Espíritu, el viento fuerte ruá sobre la tierra. Dios tiene que hacerlo de nuevo. Su viento fuerte. El viento fuerte del Espíritu, las aguas profundas del Espíritu, tienen que volverse a desatar. ¿Para qué? Para que se salven la mayor cantidad de almas posible, porque cuando Dios da un avivamiento, que es lo que también yo quiero aclarar, Dios no te da un avivamiento para que tengas la iglesia más grande, Dios no te da un avivamiento para que tengas el mejor coro y la mejor tecnología, que todo eso está bien, porque la tecnología es importante y lo estamos viendo a través de este programa. Si no tuviéramos esta tecnología no pudiéramos transmitir este programa.
Pero eso tiene un propósito. El propósito no es levantar un imperio para alguien en particular. El propósito es que el Evangelio del Reino se extienda y a través de la tecnología, a través de los dones y ministerios, a través de los frutos del Espíritu y a través de todas las herramientas que el Señor nos permita la tener, manifestación de amor. sí, se manifieste el poder de Dios y se salve la mayor cantidad de almas posible. Conocerá que somos discípulos, no por la cantidad de reflectores que tengamos. El mundo conocerá que somos discípulos, no por la apariencia física, el buen traje que tengamos o la excelencia del trabajo que desarrollemos. No, la única manera de que el mundo entienda y se identifique que no somos igual que ellos es el amor. Y de eso es algo que debemos tomar conciencia, porque si se tratase de reflectores, el mundo tiene los mejores reflectores, los mejores reflectores. Si se tratara de un escenario, el mundo es experto en montar escenarios, el mundo es experto en hacer shows, el mundo es experto, el sistema es experto en controlar y manipular las masas. Pero sabes, lo único que puede desarticular todo este sistema y toda esta organización que el mundo tiene para distraer al ser humano de lo que realmente importa, que es buscar a Dios, es el amor. Jesús dijo, el mundo conocerá que son mis discípulos cuando se amen unos a otros. Si no hay una manifestación de amor genuino, de hermandad genuina, entonces vana es nuestra predicación. No dice que van a convertirse solamente por las sanidades, por los milagros, no. Es la manifestación, la demostración de amor que ellos vean en nosotros como hijos de Dios. Y eso es lo que nos hace ser verdaderos hijos de Dios. Y quería decirte algo importante, que Jesús dio una orden de ir a ser discípulos y habló de que le recordáramos a estos discípulos que estaban en ser formados lo que Él nos había hablado. Entonces quiere decir que hacer discípulos no tiene que ver con nosotros, en el sentido de formar a un Alexander como yo. Por eso el apóstol Pablo decía, imítenme a mí, pero no al Pablo natural. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Lo que ustedes ven en mí, que hizo Cristo, que yo estoy duplicando, reproduciendo, eso es lo que tú debes también tomar y practicar. A veces se siguen a líderes ciegamente y terminan cayendo en un precipicio con el líder porque no se está viendo, no se está midiendo, no se está observando claramente. Hay algo de Jesús en él, se está viendo la manifestación del amor de Dios en él, se está viendo un carácter genuino de Jesucristo en ese líder, porque dijo, imítame a mí, pero no porque yo soy tu modelo seguro, imítame a mí porque yo imito a Jesús. Bueno, estaba hablando de el predicar a Cristo, a este crucificado y resucitado. Entonces, creo que Dios nos ha entregado una tarea súper importante en este tiempo a nosotros, y es anunciar a Jesús. Una de las oraciones que creo que debemos hacer todos los hijos de Dios, sin distinción. Una de las oraciones que nosotros debemos tener en nuestra vida de oración diaria es que Dios derrame un avivamiento sobre la tierra. Necesitamos ese avivamiento. Necesitamos ese avivamiento no por el hecho de ver sanidades y milagros, sino por el hecho de la salvación de las almas. Porque comencé este programa diciendo, se ha multiplicado la maldad, se ha magnificado la maldad, de tal manera que ya no hay temor para cometer la maldad, ya no hay límites,
ya no hay límites, ya no hay sensibilidad para cometer las maldades que se cometen. Entonces, ¿quién puede detener eso? El Señor. ¿Cómo? A través de un avivamiento. Sé que hay cosas que tienen que cumplirse, que están escritas en la palabra del Señor, ¿verdad? Que tiene que la iglesia ser tomada, ¿verdad? Que todas estas cosas van a pasar, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sí, todas esas cosas están escritas en la palabra del Señor y están sucediendo ante nuestros ojos. Pero mientras la iglesia de Cristo esté aquí en la tierra, yo creo que Dios nos estableció como luz y como sal, como luz para alumbrar y como sal para salar. Entonces, la iglesia de Cristo, mientras esté aquí en la tierra, tiene una tarea poderosa, y es anunciar a Cristo, predicar a Cristo y a este crucificado. Fíjese que dice el pasaje, el 2 de Timoteo que estoy leyendo, y permítame leerlo un poquito, algo que dice Pablo. Dice así, por ejemplo el 6, dice, por lo cual te aconsejo, Pablo le está escribiendo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Porque me parecía que Timoteo estaba como enfrentando cosas, ¿verdad? Como a veces enfrentamos los pastores. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y esto me llama a la reflexión, porque hay una tendencia, ¿verdad? Hay un círculo, hay un círculo cristiano que enseña que el Hijo de Dios, por ser Hijo de Dios, ya no tiene que sufrir, porque ya lo sufrió Cristo todo, y que ya nosotros no tenemos que sufrir absolutamente nada. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, y es la razón por la cual entonces muchos cristianos se confrontan, porque dicen, bueno, pero si yo sirvo a Cristo, ¿por qué me persiguen? Si yo sirvo a Cristo, ¿por qué me cierran la iglesia? Si yo sirvo a Cristo, ¿por qué me pasa todo esto? Bueno, yo le tengo una respuesta según lo que dice la palabra aquí en este versículo. Dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Tremendo. Participa de las aflicciones. Es decir, cuando Jesús dijo, mira que Jesús en el capítulo 24 de Mateo y también en el 25 le viene hablando a los discípulos acerca de las cosas que iban a venir en los posteriores tiempos. Y dice, y algunos los matarán a ustedes creyendo que están agradando a Dios. Dice, los perseguirán, los odiarán, los rechazarán. Si del árbol verde hicieron leña, ¿qué quedará para el seco? ¿Qué quedará para el seco y para las ramas? Entonces, yo me admiro, yo me sorprendo, ¿verdad? Y yo no estoy con esto diciendo que a mí me gusta sufrir, a mí no me gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. Nosotros queremos que todo nos vaya bien, queremos que todo nos salga bien, que todo sea exitoso, maravilloso, poderoso. Queremos tener, nosotros los pastores, le hablo a los pastores que me están viendo, queremos tener la iglesia más grande, la más bonita, que todos nos amen, todos los discípulos nos quieran, que todos, los vecinos de la iglesia nos quieran, nos amen, todas las instituciones públicas pues se aboquen a apoyar a la iglesia de Cristo. Pero te voy a decir algo, eso no lo prometió Jesús, no lo prometió Jesús, esa promesa no la hizo Jesús, no sé de dónde sacan eso. Eso no lo prometió Jesús. Bueno, si te están pasando todas esas cosas maravillosas y buenas, bueno, chévere, qué bendición, me alegro, me contento. Bueno, te sigo deseando éxitos abundantes. Pero si no te está pasando eso, no te sientas mal. No te sientas mal porque te rechazan, te señalan, te injurian, te persiguen. No te sientas mal, porque aquí dice que estás participando de las aflicciones de Jesús, de las aflicciones de Jesús, ¿ves? Ahora, claro, lo que nosotros tenemos que observar es que si ese padecimiento es por Jesús. Es lo que dice Pedro. Sí, es por Jesús, ¿ves? O sea, si el padecimiento es por causa de Cristo, pues bienvenido sea.
Pero si no es por causa de Cristo, sino porque tú estás haciendo cosas indebidas, estás actuando de una manera incorrecta, te estás metiendo en un asunto que no te pertenece a ti y andas, tú sabes, como decimos por estos lados, andas un poco realengo, ¿verdad? Con un pie allá y un pie acá. Entonces, bueno, esa aflicción no viene por causa de Jesús, esa aflicción viene porque tú estás haciendo las cosas de manera indebida, incorrecta, impropias. Por eso dice Pedro, que ninguno sufra como malhechor ni como homicida. Exactamente. Y también dice, también en primera de Pedro, también capítulo 1, verso 3, que si es necesario, del 3 en adelante, si es necesario, vamos a padecer. Si es necesario, vamos a padecer sufrimiento. Entonces, quiere decir que en algunos casos, según lo que Dios requiere formar en nosotros, va a permitir diversas aflicciones, conflictos, para poder lograr un propósito más excelente. Por eso Pablo nos habla de que a través de somos afligidos para ser consolados, para que luego de nuestra consolación tengamos la capacidad de consolar a otros en aquello en lo cual hemos sido edificados, formados, procesados. Exacto. Entonces, que yo pienso que lo que nosotros debemos enfocarnos, ¿no? Enfocarnos en este tiempo nosotros, y le hablo a los ministros del Señor, a los pastores, a los siervos de Cristo que hemos sido llamados a formar gente. Debemos enfocarnos en predicar, en enseñar a Cristo, en dejar esa huella, en hacer discípulos, seguidores de Jesús. Fíjate que eso, una cosa es la gran comisión que dice ir y predicar este evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión. Pero hay otra comisión, aparte de esa hay otra, ir y hacer discípulos. Esa es otra cosa. Predicar es una cosa. Predicar a Cristo es una cosa y hacer discípulos es otra. Entonces nosotros como ministros de Dios, ¿en qué debemos enfocarnos? En hacer discípulos. En hacer discípulos. Pastor Johnny. Está conectada Sorailín desde... Saludos y bendiciones, Pastor Johnny Romero, te mandamos un abrazo desde acá, qué alegría. Sora, ¿estás en Venezuela o sigues en Antigua y Barbuda? Por favor, Sorailín. Pastor Johnny, recibí tu libro, estamos por leerlo, porque hemos tenido otros también en la cola, pero estamos por leerlo. Muchas bendiciones, te saludamos desde acá, desde Guatire. Pastor Johnny Romero, un excelente amigo y ministro del Señor, lo bendecimos en el nombre de Jesucristo. Un maestro de la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos hacer discípulos. Tú tienes que formar discípulos para que ellos continúen con el legado, para que ellos continúen enseñando también a otros, para que ellos también continúen con la enseñanza. No puedes quedarte con eso tú, con ese contenedor, con esa información para ti solo. Necesitas transmitirlo a otros. Antiguas y Barbudas, está Sorailín, desde allá nos está sintonizando. De Antiguas y Barbudas, muchas bendiciones, Sorailín, a ti y a tu familia. Me encantó el videíto que vi por ahí, muy bello. Y bueno, les venía diciendo esto, entonces que es importante la transmisión del mensaje a otros, que son los que van a continuar, ¿ves? Entonces, por ejemplo, en el caso de la familia, los padres tienen que enseñarle a sus hijos para que ellos continúen, porque Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios generacional. Tú tienes que entregarle la posta a tus hijos, el testimonio a tus hijos, el testigo. Se lo tienes que entregar a tus hijos. Tú tienes que enseñarle a tus hijos acerca de Jesucristo. Dios es un Dios generacional. Entonces, esa huella tú la tienes que dejar. Enseñar la palabra del Señor, hacer discípulos, predicar el evangelio del reino. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo. Fíjate que en este tiempo, otra de las características de esta época es que hay diversas enseñanzas y diversas escuelas teológicas, diversos postulados, de hecho, acerca de muchísimos temas que no voy a nombrar aquí todos, ¿no? Pero muchísimos postulados, temas que a veces se vuelven hasta controversiales. La gracia, ¿hasta dónde es la gracia, por ejemplo? Sobre que si el rapto es primero o que viene primero, la gran tribulación o el rapto. Entonces hay algunas escuelas que se están debatiendo un sinfín de temas. El humanismo en la Iglesia de Cristo, por ejemplo, ese es otro tema
que el cristiano no puede sufrir, no debe sufrir, todo está bien, y si sufre porque tienes una puerta abierta, tienes un pecado, algo estás haciendo mal. Entonces hay muchísimas escuelas que enseñan todo tipo de cosas. Hay otra escuela que habla de que ya no se necesitan coberturas, porque eso no es bíblico, no hay coberturas, la cobertura es el Señor y no te tienes que sujetar absolutamente a nadie. Esa es otra escuela que ha salido en este tiempo, enseñando. Por eso me gusta mucho la alerta que le hace Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 6, le dice: oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Y dice, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Por qué razón surgen todas estas tendencias y estos postulados? Para confundir al creyente, para confundirlo, y se cumpla lo que dice la palabra, que engañarán, dice, se levantarán falsos profetas, falsos maestros, que andarán según su corazón. ¿Para qué? Para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y Salomón decía que quien se desvía, su deseo busca. Cuando alguien se desvía de una posición, declina de una posición, es porque para él ya no tiene el mismo valor ni la misma importancia, o porque no alcanzó lo que él creyó que debió obtener en ese lugar y prefiere buscar nuevos horizontes buscar en otros lugares donde puedan ser satisfechas sus requerimientos, sus deseos, sus metas. Y resulta ser que no se trata de esto, se trata de hacer el plan de salvación, es asumir el plan de salvación como la idea de Dios para nosotros. Y muchas veces eso puede ir en contra de lo que yo deseo. Por ejemplo, Jesús dice en uno de los mandamientos que decía Moisés, era no codiciarás la tierra de tu prójimo, la mujer de tu prójimo. Entonces a veces agarran personas en este tiempo, hablando de que ya la ley no funciona, que ya Jesús cumplió todo, y entonces quieren tener 1 y 2 y 3 y andan, como decimos por acá por estos lados, pescando en ríos revueltos, buscando de satisfacer deseos carnales, y se apartan de la verdad a través de esas conductas inapropiadas. Yo doy un consejo. Aquellos que nos están viendo y que nos van a ver en diferido. Si tú estás en una congregación donde tus pastores son gente de Dios, que tú sabes que son gente de Dios, que tienen un excelente testimonio, no estoy diciendo que no cometen errores, porque los pastores somos seres humanos, nosotros cometemos errores, fallamos, nos equivocamos, somos seres humanos, propensos a equivocarnos. Pero a pesar de esos defectos, a pesar de ser seres humanos, tienes unos pastores que tú sabes que son gente de Dios, que tú sabes que son gente que tienen una vida con Dios, que te han dado testimonio, que tienes un tiempo con ellos y te han dado testimonio de que son gente de verdad íntegra, con un testimonio intachable. Yo te digo, no te muevas de tu lugar, no te muevas, quédese allí. Usted está más seguro allí. No deje que lo pastoreen por los canales de televisión. No deje que lo pastoreen por las redes sociales, que son muy buenas y nosotros estamos usando esta red social. Usted tiene que filtrar todo eso. Usted tiene que vivir de acuerdo a la palabra del Señor. La única forma que yo aconsejaría que alguien se fuera de su congregación es si te están llevando a ti a hacer cosas inmorales, cosas indebidas, cosas incorrectas, cosas que se oponen a Cristo y a la verdad de Cristo, o si te tienen oprimida en una situación de opresión, valga la redundancia, donde no te permiten vivir la libertad de Cristo, la gracia de Cristo y la libertad de Cristo, ¿ok? Pero si ese no es el caso, yo pienso que tú debes quedarte allí donde estás, porque Cristo viene pronto. Cristo retorna por su iglesia. Y sabe, en este tiempo los creyentes están más expuestos que nunca a ser engañados. ¿Ves? Por eso yo te estoy nombrando algunos postulados y algunas tendencias que hay en este momento a través
en el mundo entero y se manifiestan a través de las redes sociales, donde se dicen cada cantidad de cosas como las que yo acabo de mencionar en este momento, que ponen al creyente, lo arrinconan contra la pared, lo confunden y el creyente lo que tiene, como decimos por estos lados, un arroz con mango en la mente. ¿Ves? Un arroz con mango, no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer, como nunca antes, yo lo digo como pastor, como pastora, nunca antes yo he visto gente yéndose de las iglesias y saltando de congregación en congregación. Incluso hay una enseñanza que dice que no importa, que eso no importa, sino que tú congrégate donde, cada domingo donde tú te sientas mejor. Bueno, yo no sé realmente, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto que tienen estas personas que enseñan este tipo de cosas? Yo digo que, me voy a permitir levantar este libro, yo digo que usted tiene que vivir esto, la palabra. Usted tiene que vivir a la luz de la palabra. Usted no puede vivir a la luz de la enseñanza doctrinales de hombres. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es importante también que algunos se van de la iglesia haciendo porque se les corrige, y me recuerdo un poco a la actitud de los adolescentes. Cuando tú comienzas a indagar un poco de la gente que se fueron de su casa a temprana edad, la mayoría se fueron porque no estaban dispuestos a cumplir las reglas, a cumplir las normas, a cumplir los estatutos de una u otra manera que se ponían en casa, porque se sentían que no tenían libertad y querían hacer lo que les daba la gana, y la única manera era irse de casa, y algunos se fueron a los 13, algunos a los 15, entonces llegan al Señor Jesús, se convierten entre comillas, porque ya no sabemos qué pudo haber pasado, y cuando son confrontados con lo que están haciendo mal, les parece mejor irse a otro lugar, como repitiendo la historia de su infancia, porque fue lo primero que hicieron cuando fueron confrontados con lo que estaban haciendo mal. Y entonces no podemos andar como cabritos saltando de corral en corral. Debemos tener la madurez en Cristo para asumir la corrección y cambiar las cosas que sean necesarias. Por eso el apóstol Pablo decía en una de sus cartas de Santiago, corrige lo deficiente, te envié para corregir lo que es deficiente. Por esa razón dije, por eso estaba hablando, ¿no? De que en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos muy peligrosos, tiempos donde hay muchísimas enseñanzas incorrectas, dije hace un instante, yo recomiendo como pastora, recomiendo que tú te quedes en la congregación donde estás, que no te muevas, que tú entiendas que Jesucristo te llamó para extender su reino. Y si Dios te puso, Dios permitió, te sembró, como tú lo quieras llamar, usar el término que tú quieras, te sembró en un lugar y te estableció en un lugar, es para que allí tú des fruto y tu fruto permanezca, para que allí tú seas un ente multiplicador del Evangelio del Reino, para que allí tú seas esa voz que clama en el desierto. Queremos saludar a la pastora Romina Vera, que está conectada. Muchas bendiciones desde acá. Frangeli, un abrazo fuerte, te bendigo, mi preciosa. Sorailín, muchas bendiciones. Edith, que nos estás viendo también desde Guayaquil, la pastora Romina Vera desde Avivamiento Guayaquil, la bendecimos. Te mandamos abrazos y besos desde acá, desde Venezuela. Edith González, muchas bendiciones, Edith. Frangeli, te amamos, Dios te bendiga y te guarde. Y así a cada uno de los que están conectados, siguen conectados, viendo pues este programa. Muchísimas bendiciones a todos ustedes. Eduardo Tobar, desde Yaritagua, mi primo, está conectado. Gracias por estar en sintonía. Compartan este link para que más personas sean bendecidas en el tiempo que nos queda de programa, puedan recibir el impacto de esta palabra. Y al final siempre colgamos este video, al finalizar es colgado adicional a este canal, a esta página de Facebook o este perfil de Facebook, Edgar Alexander Flores Pérez. Es colgada este video en nuestro canal de YouTube
Avivamiento Guatire. Les pido por favor que todos los que nos están viendo en este instante se tomen el tiempo de ir a YouTube y buscar nuestro canal Avivamiento Guatire. Suscríbase, denle la campanita de todas las notificaciones para que semanalmente, inmediatamente que termine el programa, es colgado allí y usted puede revisar los programas que se han ido haciendo a lo largo de las semanas anteriores a este. Sí, y quiero también destacar que hay muchos maestros de la palabra del Señor. Hay muchos maestros de la palabra del Señor, excelentes maestros en este tiempo, que hay que buscarlos y hay que seleccionarlos bien para no confundirte. Creo que Dios tiene esa gran cantidad de hombres y de mujeres que todavía siguen firmes, ¿verdad? Creyendo la buena palabra que el Señor ha dado. Que son gente que tiene revelación. Desde Brasil. Dios te bendiga, Kelly. Dios te guarde desde Brasil. Dios te guarde. Continúo. Sí, dice saludos. Es un gusto escucharles. Un gran abrazo. Bendiciones desde Brasil. Muchas bendiciones, Kelly. Entonces, ahí Dios en este tiempo tiene y ha levantado una gran cantidad de excelentes maestros de la palabra, excelentes ministros de Dios que están transmitiendo un mensaje de Dios verdadero, y yo creo que hay que honrar a esos hombres de Dios, a esas mujeres de Dios, de verdad. Entonces, pero hay que ser selectivos, hay que seleccionar, ¿ves? A quién sigo, a quién escucho. Creo que por encima de cualquier enseñanza, por encima de cualquier doctrina, si le quieres llamar doctrina, por encima de cualquier transmisión de mensaje que tú estés oyendo o que estés buscando, por encima de todo eso está el mensaje de Jesucristo. ¿Ves? Jesucristo como el Salvador, Jesucristo como el Señor, el Redentor, Jesucristo como el todo del ser humano. Entonces nosotros nos tenemos que volver a Él, tenemos que volver a esa enseñanza, a la enseñanza del Señor Jesucristo. Por supuesto, de ahí se deriva una serie de enseñanzas, ¿verdad? Cómo vivir en familia, cómo vivir en medio de una sociedad, cómo ser un buen ciudadano, cómo ser un hombre de Dios, una mujer de Dios en medio de un mundo tan convulsionado como el que nos ha tocado vivir en este tiempo. De allí se derivan todas las enseñanzas, cómo tener un matrimonio feliz, cuál es la expectativa de Dios tocante a cómo debe ser un hombre soltero, una mujer soltera, o un hombre casado, una mujer casada, cómo gobernar un país, incluso se deriva de la enseñanza de Jesucristo, desde la enseñanza de Jesucristo. Cómo gobernar un país, cómo deben ser los gobernantes, cómo deben comportarse los gobernantes, qué deben hacer, cómo deben actuar. Entonces todo se deriva desde la enseñanza de Jesús. Por eso dije, volvamos a Jesús. Volvamos a Jesús. Nuestra tarea es hacer discípulos. Nosotros necesitamos dejar una huella en esta tierra, una huella para que los que vienen tras nosotros puedan continuar con ese legado, puedan continuar predicando el Evangelio del Reino, enseñando el Evangelio del Reino. Entonces, yo podría, yo soy un poco selectiva, ¿ves? Un poco selectiva para oír enseñanzas, pues. Y siempre, a veces recomiendo, no siempre, a veces recomiendo ciertos maestros, aquí y allá, recomiendo cuando me preguntan, ¿a qué maestro escucho para tal tema? Bueno, a fulano de tal, porque yo también creo que Dios le dio a cada quien un don, ¿verdad? Y le dio habilidades, destrezas y le dio un don para hacer ciertas cosas o enseñar ciertas revelaciones. Entonces, oye, si alguien necesita una enseñanza para tal cosa, bueno, hay un maestro. Yo quiero saber de medicina, hay un maestro para eso. Yo quiero saber, estoy hablando desde el punto de vista de la palabra del Señor, ¿ok? Estoy hablando desde la enseñanza de Jesús. Oye, la gente tiene inquietudes acerca de la economía. Hay gente que enseña economía del reino. Yo tengo inquietudes acerca de la enseñanza de cómo vivir en familia. Hay maestros del Señor, ¿verdad?, que enseñan, que Dios los ha dotado con ese conocimiento y con esa revelación para enseñar acerca de la familia.
yo quiero saber acerca de, no sé, de cómo trabajar en la política, vamos a suponer, en la política o en la economía política, economía de un país. Oye, hay maestros del Señor que Dios los usa de una manera poderosa para enseñar esas áreas también de la vida, esas áreas. Entonces yo pienso que si nosotros volvemos al Señor, volvemos a la enseñanza de Jesucristo y a partir de allí, nosotros nos dejamos instruir por el Señor a través de su Espíritu Santo y a través de esos maestros, buenos maestros, no cualquiera, porque ahorita hay una multiplicación de maestros, pero no todos son maestros. Una multiplicación de pastores, pero no todos son pastores. Una multiplicación de gente enseñando todo tipo de cosas. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Se conectó Pedro Bizarri desde Monterrey, México. Dios te bendiga, hijo, Dios te guarde. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que yo puedo aportarles el día de hoy a todos los que nos están viendo. Les animo a seguir adelante con el Señor Jesucristo, a predicar a Cristo y a este crucificado resucitado, a hacer discípulos. Aquellos que tienen la tarea de hacerlo, hágalo bien, hacer discípulos. Preparar a una nueva generación, preparar a esa nueva generación que va a continuar con el trabajo, con el legado que Dios te encomendó. A los pastores que me están viendo, a los ministros que nos están viendo, no te desalientes, sigue adelante haciendo el trabajo que Dios te encomendó, de enseñar, de instruir, de transmitir la palabra a un nuevo contenedor que a su vez va a seguir instruyendo a otros. Dios nos dio esa comisión a nosotros, no solamente el de ir y predicar el evangelio a toda criatura, sino de hacer discípulos. Hacer discípulos no es predicar el evangelio a toda criatura, son dos cosas diferentes. Predicar el evangelio tú lo haces, bueno, en todas partes, en cualquier lugar, a toda hora, y tú predicas la palabra, y la palabra es sembrada, y bueno, hay una buena tierra, hay otra tierra que no es tan buena, etcétera. Pero el que es discípulo, no. El que es discípulo se supone que es una buena tierra, y en esa buena tierra tú vas a sembrar tu tiempo, tú vas a sembrar la palabra del Señor, pero también vas a sembrar carácter. Vas a formar a esa persona, tú la vas a formar en su carácter, tú la vas a formar, en los principios de la palabra del Señor. Lo vas a formar como siervos de Cristo, como individuos que aporten para el propósito de Dios, que es ganar almas para Cristo, extender el reino de Jesús aquí en la tierra. Entonces ese es un trabajo que es un poco más meticuloso. Hacer discípulos requiere tiempo, requiere dedicación, requiere, incluso en muchas oportunidades requiere inversión de recursos, ¿ves? Y eso lo tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que ellos puedan continuar con la obra que hoy tú estás haciendo, que hoy nosotros estamos haciendo. Necesitamos formar discípulos. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante. Dice: por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No podemos estar en Cristo y complacer los deseos que antes teníamos. No podemos estar en Cristo y tener la misma conducta o hacer las cosas de la manera como se venía haciendo antes de tener el conocimiento de Jesús. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y dice en qué: en toda vuestra manera de vivir. Si tú quieres dejar una huella en tu generación, no puedes tener una santidad a media. No puedes ser santo en la iglesia y no ser santo en tu casa,
No puedes ser santo en tu casa, pero no ser santo en el trabajo, en todo cuanto tú hagas. Por eso dice la palabra, que todo lo que hagamos, hagámonos como para Dios y no para los hombres. Entonces yo debo preguntarme, ¿estoy haciendo lo que yo estoy haciendo agrada a Dios? ¿Lo que yo estoy haciendo manifiesta la santidad de Dios en mí? ¿Manifiesta la santidad que hay de Dios en mí? Y dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed santo también vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo como yo soy santo. Y dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir. Si fuimos rescatados de una manera vana de vivir, ¿por qué seguir o por qué buscar esa vida que de la cual nos rescataron? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene lo santo con Belial? Ahora lo que yo hago, lo que yo pueda hacer, tiene que glorificar a Dios. Si lo que yo hago no glorifica a Dios, entonces algo está pasando. Dice, esto es tremendo, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. Y dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice, habiendo purificado vuestras almas por medio o por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y luego dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto es tremendo. La palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Como decía Iván al principio, tenemos que dejar una huella, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo propio para que esa huella quede bien marcada, como decía ella al principio? ¿O simplemente estoy viviendo la vida a media? Soy medio cristiano, aunque no existe medio cristiano. O eres cristiano o no eres cristiano. O sigues a Jesús o no sigues a Jesús. O amas a Dios o no amas a Dios. No hay medias tintas. No hay media vida cristiana. No hay media vida mundana. O eres mundano o eres cristiano. O sigues a Jesús o no sigues a Jesús. Pero no puedes cohabitar las dos naturalezas, que Pablo habla de dos naturalezas. O le damos fuerza a una y dejamos que la otra mengüe, o levantamos alguna y dejamos que la otra caiga. Es necesario, para dejar una huella en la historia, tenemos que definir a quién seguimos, a quién servimos, para quién hacemos las cosas. No podemos seguir apegándonos o amoldándonos o conformarnos
al sistema de este mundo. Pablo, el apóstol Pablo y creo que el mismo el apóstol Juan decía lo mismo, decía que no podemos amar al mundo. Dice que no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. La vanagloria de los ojos, la vanagloria de la carne, los deseos de los ojos, el querer ser visto, el querer ser reconocido, dice, eso proviene del mundo. Por eso el evangelista Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Si yo quiero que Jesús se magnifique en mí, sea más grande en mí, yo necesito menguar. Si yo quiero que Jesús sea reconocido, yo necesito menguar. Mientras yo sea el centro de atención, Jesús simplemente va a estar ahí invisible. Es importante esto. Cierra, Iván, por favor. Ya estamos terminando. Son las 11:16. Sí. Estamos ya terminando. Por hoy normalmente nos extendemos un poco más, pero el día de hoy vamos a tener un programa un poco más corto. Permíteme leer algunos mensajes. Kelly dice, voy a tener que salir porque es medianoche allá en Brasil, pero agradezco a Dios por sus vidas. Dios les bendiga más. Están lindos. Aleluya. Dice tu hermana, dice la pastora Romina, dice, se ve linda el apóstol, me gusta ese color. Despidamos entonces. Anaíris, siempre conectada, siempre fiel a esta transmisión. Dios te bendiga, Anaíris, desde México. Doris también fiel a esta transmisión desde Guayaquil, Ecuador. De verdad, muchas gracias. Tenemos mañana un día de mucho trabajo, hay que salir desde muy temprano a hacer visitas, a hacer algunas cosas propias del trabajo de la obra del Señor. Así que para nosotros ha sido un placer estar con ustedes. Sigan adelante con Jesús. Acuérdese que su mirada tiene que estar puesta en el galardón. Mire a Jesús, ponga su mirada en Jesús, permanezca en Jesús, no importa lo que usted vea, lo que usted permanezca en Jesús. Número 2, predique a Cristo. No se canse de predicar a Cristo. Número 3, haga discípulos. Forme gente, Pastora Romina, forme la gente. Llame a los que usted vea, Pastora Romina, llame a los que usted vea, que son fieles, que nunca se mueven de allí, que siempre están, que usted ha visto que son consecuentes, que son fieles. A eso que usted los tiene que tomar. Los toma aparte y dele discipulados aparte, presencial, usted sola con ellos. Y les va a enseñar y los va a formar, formarlos con la palabra, pero también formarlos en su carácter, formarlos como siervos, como siervos de Cristo, como servidores del reino, como gente empoderada con palabra, con enseñanza. O sea, eso tú los tienes que llevar a otro nivel. Tú tienes que enseñarles ya de otra manera para que ellos sean formados. O sea, los que no son así tan fieles, que van cuando tú sabes, así como el cometa Halley, esos no pueden ser discípulos aún. Pero los que ya tienen tiempo y están allí siempre contigo, pastora, tienes que formarlos. Fórmalos, porque eso es uno de los trabajos que el Señor nos encomendó. Eso se lo digo a todos los pastores. Y por último, permanece firme en la fe del Hijo de Dios. Y con estas recomendaciones yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y sí, es importante, porque todos los invitados siempre se les pide que oren por los que se conectaron, que oren por los enfermos y hagan oración de fe para los que van a ver el diferido puedan ser impactados por este mensaje. Amén. De salvación. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy las gracias por esta reunión que hemos tenido virtual. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú los bendigas a cada uno de los que se conectaron, a cada uno de los que se van a conectar, que esta palabra pueda ser de edificación para su vida. Más que una palabra, creo que ha sido un consejo para los creyentes de hoy en día. Oh Señor, yo te pido que los bendigas a cada uno de ellos. Oro también por aquellos que se van a convertir a Jesús a través de la predicación de la palabra. Señor, salva las almas,
Danos un gran avivamiento sobre la tierra y salva las almas, Señor. Salva las almas en Guayaquil, en México, en Brasil, aquí en Venezuela. Salva las almas, mi Señor. Salva las almas, por ellas moriste en la cruz. Salva las almas, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, a través de la predicación del Evangelio de Cristo. También oro por los enfermos. Te pido, Señor, que se manifieste tu poder, sanando los cuerpos de todas esas enfermedades que han venido a atacarlos en el nombre de Jesús. Señor, como siempre, yo te honro dándote la gloria, la alabanza a ti, porque nosotros nada podemos hacer si no es por ti y en tu nombre. En el nombre de Jesús yo te doy las gracias, Señor. Los bendigo a cada uno de ellos, como una autoridad del reino, pues desato la palabra de bendición sobre sus vidas en el nombre de Jesús, Señor, y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. También Pedro está pidiendo la oración. Pedro Bizarri, un abrazo para ti, Pedro. Dios te bendiga desde acá, México, desde Venezuela te saludamos, está en Monterrey, México. Pide la oración por su esposa que tiene dolores fuertes en las rodillas. Oramos por ella. Es importante que haga un poquito de ejercicio, que vaya a un médico que le oriente en esto, pero igual oramos por ella. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú la toques en esta hora, que ella sea sanada de esos dolores que vienen a sus rodillas. Tócala, Señor, que tu sanidad fluya, Señor, a través de este medio virtual, y hasta donde ella se encuentra, Señor, ella sea tocada por tu poder y ella sea sanada totalmente, y que sea glorificado tu nombre a causa de esta sanidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos ustedes. Bueno, nos vemos, estén atentos al flyer del día martes siguiente que viene, para verificar que tengamos confirmación del invitado. Estamos en conversación con varias personas, varios ministros de varias naciones, y toda vez que tengamos la respuesta vamos a ir colocando los flyers de estos invitados, así que no se deje, esté pendiente de las publicaciones en Instagram de este programa, por acá y por el canal de YouTube, para que vaya, suscríbase, comparta y comente. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón, guarde su mente, guarde su alma y su cuerpo en Cristo Jesús. Que tengan feliz noche y nos vemos en un próximo programa, Huellas en la Historia. Esa pregunta de cuándo vamos a Ecuador está todavía en la agenda divina. No la podemos responder. Está en la agenda divina. Los que nos pasen el fax desde el cielo, les hacemos saber. Seguramente nos aparecemos allá y ahí se enteran que llegamos. Mil bendiciones para todos.